Welcome back to the program. We are joined today by Alastair Crooke. Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Alastair Crooke, ex diplomático británico y de la UE, que además escribe excelentes artículos en su Substack, Conflicts Forum. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Gracias por venir. Parece que el pensamiento estratégico inicial de la administración Trump era que era necesario mejorar las relaciones con Rusia para evitar que se acercara demasiado a China, esencialmente apaciguar a los rusos para ensimismarse en contrarrestar la guerra económica con China. Este plan parece haberse descarrilado en cierta medida, ya que Trump está socavando las relaciones bilaterales con Rusia mediante sanciones y diversas amenazas militares. Mientras tanto, China parece estar ganando partes de esta guerra tecnológica y financiera. Sin embargo, pensé que un buen punto de partida podría ser Rusia. Como vemos, Trump ha intensificado la presión con estas sanciones, que parecen ir en contra del propósito principal. Pensé que se trataba de hacer que las relaciones bilaterales fueran independientes de la guerra en Ucrania. En cambio, parecen haberse convertido en rehenes de ella. ¿Qué tan significativas consideras que son realmente estas sanciones? Bueno, retrocedamos un paso. Dijiste que él quería tener algún tipo de relación con Rusia. La pregunta es, ¿cuál era la intención? Quiero decir, ¿realmente quería unas relaciones normalizadas con Rusia? ¿Era eso siquiera remotamente posible de vender a sus grandes donantes, que en gran medida parecían controlarlo en el ámbito de la política exterior, al menos? Estos grandes donantes están realmente en contra de la normalización con Rusia por dos razones, creo. Una es porque quieren que Estados Unidos siga siendo militarmente fuerte, no necesariamente extendido por todas partes, pero sí tener, por así decirlo, la libertad de actuar abiertamente, como quieran, cuando quieran, sin mucha preocupación por la soberanía, las normas o la jurisdicción. Lo hemos visto bastante claramente en Venezuela. Así que creo que existía la idea de que sería posible, porque también vimos eso de Wallstein desde el principio. Oh, ya sabes, estoy en Rusia y conozco Rusia y Rusia estaba deseando hacer negocios con nosotros. Ahora bien, no sé si él lo cree o no, en realidad no importa. Pero creo que todo el propósito de esto era sacar a Rusia no solo de la alianza con China, sino también debilitar a los BRICS. Quiero decir, está muy claro que en realidad socavar a los BRICS como plataforma, una plataforma central de Washington en este momento, y él lo ha dejado inconfundiblemente claro, es para perturbar y debilitar a los BRICS. Así que eliminar a Rusia, que es su especie de eje central, sería extremadamente importante. Puede considerarse parte del aislamiento de China, porque por supuesto, esto también forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la que China ha invertido mucho, pero también ha asumido una gran cantidad de deuda, su deuda de mercado. Como Europa y Estados Unidos ya no son los principales mercados para China, el país se está orientando hacia Asia Central y la Franja y la Ruta para compensar esa pérdida. Y probablemente sea, quiero decir, la opción más atractiva. Si hace unos años te hubieran preguntado ¿dónde harías negocios?, todo el mundo habría respondido automáticamente en Estados Unidos, por supuesto, porque ya sabes, tiene tecnología, es innovador y está orientado al crecimiento. No creo que hoy dijeran eso. No creo que lo dijeran en absoluto. De hecho, Estados Unidos ya no se percibe necesariamente como el mejor lugar para hacer negocios. Se ha vuelto demasiado incierto, demasiado difícil predecir lo que va a suceder. Y en general creo que la gente dice que si quieres hacer negocios, el lugar al que hay que ir es Asia Central, que está creciendo muchísimo, especialmente con la infraestructura que China está construyendo. Y eso está ayudando, porque China no solo está invirtiendo capital, líneas de tren y carreteras, sino que también está tendiendo su autopista digital.
Esas transacciones se realizan fuera del ámbito del dólar y regresan a China a través de su estructura de puente. Ya no se llama Enbridge, ahora se llama la estructura de puente, que es un intercambio digital directo de banco central a banco central. Central bank to central bank digital exchange. And there are several companies already involved in it. Y ya hay varias empresas implicadas en ello. Así que diría que el comercio en Asia Central está adquiriendo una importancia cada vez mayor. Ahora se puede ver un gran cambio. China ha empezado a emitir bonos panda, es decir, bonos emitidos en yuanes para empresas, no solo rusas. Rusia está colocando bonos panda en los mercados chinos para financiar sus industrias del petróleo y el gas. Pero incluso países europeos como Hungría han estado recaudando fondos en el mercado chino. Por supuesto, no es tan grande como el mercado de bonos estadounidense, que creo que ronda los 30 y tantos mil millones. Pero son 20.000 millones, así que no es tan pequeño. La gente sigue diciendo, bueno, ya sabes que el mercado es muy reducido. Bueno, sí lo era, pero ahora está creciendo bastante rápido. Así que ya sabes, hay, por así decirlo, un interés en hacerlo. Así que creo que, en conjunto, tenemos que cuestionar seriamente si esa fue realmente la intención de Trump, hacer eso, o si simplemente se trataba de intentar atraerlos a un alto el fuego, a una trampa que, por así decirlo, permitiera luego a la OTAN, a Estados Unidos y a Trump declarar al menos una victoria provisional, incluso si Ucrania se derrumba militarmente durante este periodo. Quiero decir, si hubieran conseguido un conflicto congelado. No creo que eso sea posible ahora. Pero si consiguieran un conflicto congelado, Estados Unidos podría decir, bueno, mira, la narrativa, quiero decir, esta guerra ha estado devorando el sistema económico de Rusia, lo está empobreciendo constantemente, los problemas laborales, hay todo tipo de problemas. Y así que, ya sabes, sí, no es una victoria inmediata, pero va a ser una victoria dentro de 2 o 3 años, cuando las presiones económicas hayan alcanzado su punto máximo. Y quién sabe, puede que incluso sean suficientes para expulsar a Putin y luego permitirnos meter las manos en la base de petróleo y recursos de Rusia, como hicimos en los años 90. Así que ves este discurso inicial que escuchaste de personas como Marco Rubio, de que Estados Unidos reconocía que el mundo se estaba volviendo más multipolar. ¿Lo ves más bien como un engaño, un intento de restaurar la primacía global? Y bueno, ¿cómo esperas que Estados Unidos continúe su enfoque hacia Rusia a partir de ahora? Porque como vemos en las líneas del frente, las cosas van muy mal para Ucrania. Así que, si la táctica era traer a los rusos hacia una paz desfavorable o traspasar toda la responsabilidad a los europeos, muchas de esas opciones parecen estar desapareciendo ahora que todo se está desmoronando. Precisamente, exactamente. Pero la primera parte de tu pregunta sobre Rubio, ¿era multipolar o solo un truco? Creo que en esa etapa, cuando lo dijeron, que fue justo después de la investidura, cuando él lo mencionó, creo que durante su audiencia de confirmación, había entonces una sensación de un juego global mucho más amplio que Trump estaba planeando. No solo iba a cambiar Oriente Medio o el hemisferio occidental, iba a ser un juego más amplio. Y creo que ahora son algo más amplios y ligeramente más pobres como consecuencia de esta experiencia, porque como sabes, llevas mucho tiempo siguiéndolo. Es decir, no han conseguido lo que querían con Rusia. Querían el conflicto congelado, la estructura que les permitiera afirmar que había sido una victoria. Y entonces los europeos avanzarían detrás de Rusia a lo largo del río Dnieper y empezarían a rearmar a Ucrania para una segunda ronda dentro de unos años. Bueno, eso no va a suceder, porque a Trump le dijeron que no. Estaba bastante claro que empezaba a ir por ese camino. De hecho, había cambiado de rumbo antes de la supuesta cumbre de Budapest. Hablaba de un alto el fuego a lo largo de la línea de contacto congelada,
Aunque Putin le había dicho a Whitcourt, estoy seguro de que se lo dijo, porque esa fue la posición que Putin adoptó en junio, que intentaba ganar puntos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Expuso exactamente lo que estaba en juego. Les importa absolutamente. No lo aceptarán y los rusos no lo aceptarán por una muy buena razón, porque ya han pasado por eso antes. Han sido engañados por Occidente durante años. No quieren otro Minsk. No es ellos, es el pueblo ruso. Cuando estuve en San Petersburgo hace poco, me di cuenta de que el ánimo había cambiado mucho. Ya sabes, San Petersburgo es la capital liberal de Rusia, y creo que más o menos todo el mundo acepta que Rusia ha derramado sangre para llegar a donde está ahora. Hay soldados, hay sangre de hijos, y no van a aceptar un nuevo tipo de compromiso, un compromiso débil, que signifique que parte de esa sangre se derramó en vano, porque tendrían que volver a derramarla dentro de 2 o 3 años. Y además tendrían que derramar aún más después de que los europeos hayan vuelto a militarizar Ucrania y hayan incrementado el apoyo nacional a Ucrania tras ello. Y no están dispuestos a ver que esa sangre se desperdicie así. Así que la mayoría de los rusos lo aceptan. Por supuesto, hay debates sobre cuál es la táctica correcta sobre el terreno, cuál es la mejor manera de avanzar. Quiero decir, ¿debería Putin ir con todo y destrozar el sistema energético? ¿Debería simplemente ir desplazándolo sobre el terreno? Ya sabes, lo que sea. Pero realmente no estamos en posición de juzgar eso. Quiero decir, ya sabes, es complicado. Hay que estar sobre el terreno para poder juzgar de verdad cuál es la mejor manera de avanzar. Así que sí, hay debates válidos sobre la forma correcta de poner fin a la guerra. Más rápido, más lento, más amplio, más limitado, todas esas cosas. Es normal, no hay nada sorprendente en ello. Pero ahí es donde estamos. Ahora estamos esperando a que esa guerra termine. Así que ya veremos. Ahora bien, la pregunta que creo que no hiciste, pero que es relevante aquí, es ¿cuál va a ser la consecuencia de esas 3 elecciones y de la cuarta que fue, si se quiere, un referéndum sobre la redistribución de distritos en California que han tenido lugar? Es como el pistoletazo de salida para las elecciones de mitad de mandato que acaba de darse. ¿Qué podría significar eso para el próximo periodo? Creo que ante todo, para entenderlo, y no voy a profundizar en la política estadounidense, probablemente la mejor manera de verlo sea observando lo que ocurrió en el Reino Unido. Había un gobierno conservador muy impopular en el Reino Unido, y la gente lo detestaba profundamente, lo odiaba. Y así en las últimas elecciones generales querían darle un golpe, y lo hicieron. Le dieron un golpe fuerte. Pero el único problema era, ¿qué haces? ¿A quién votas? En realidad, no les gustaba especialmente ninguno de los otros partidos, pero tenían que votar por alguien para darle ese golpe a los conservadores. Así que lo hicieron, y ahora se encuentran con otro gobierno impopular como consecuencia de ello. Lo que quiero decir es que hubo una especie de doble desilusión. Desilusión con un partido, desilusión con el otro. Y creo que algo de eso es lo que se vio en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionará Trump ante esto? Bueno, por lo que sabemos, no es probable que dé marcha atrás. No ha sido su estilo. Es más probable que redoble su apuesta. Y creo, por tanto, que podemos esperar una escalada en este periodo. Su situación económica es bastante incierta e inestable. Quiero decir, está el debate en el Tribunal Supremo sobre la constitucionalidad de sus aranceles. Está la burbuja de la IA, que quizás esté disipando lentamente o desinflándose. Y está el problema estructural, que es realmente agudo. Todo se resumía en un gráfico que vi recientemente. Por un lado, tienes esas valoraciones del S&P que suben casi verticalmente en una dirección y las ofertas de empleo que van en la otra. No son buenas noticias para Trump ni para MAGA. Quiero decir, muy serio.
Y el punto de inflexión aparentemente tuvo lugar en el momento del lanzamiento de la IA, GPT-2. Es que las grandes empresas estadounidenses de inteligencia artificial creen que la IA va a provocar enormes pérdidas de empleo. Eso parece ser lo que están sugiriendo. Quiero decir, afirman con mucha claridad que este nivel de inversión, miles de millones y más miles de millones, o estas grandes estructuras, solo puede generar ingresos y beneficios a través de la pérdida de empleos, de la sustitución de trabajadores por error. Sin embargo, por otro lado, muchas de las encuestas que se han publicado, como la del MIT, dicen que la IA no está funcionando y que la mayoría de las personas, la mayoría de las empresas, no han visto ningún efecto de ella. Así que nos quedamos con esta pregunta. So we're left with this question. I mean, have the big seven. Quiero decir, ¿cómo es que los 7 grandes, o los que sean, los 4 que están invirtiendo $500 millones en centros de datos, han exagerado las expectativas y se han equivocado, pensando que va a haber una reducción masiva de empleos y que simplemente se están anticipando? O por el contrario, es que la IA en su conjunto no va a estar a la altura de las expectativas y solo tendrá un resultado limitado, en cuyo caso podría producirse un desplome del mercado de la IA. Así que todas estas cosas son bastante inciertas para Trump en este momento. Ya sabes, la receta de siempre ha sido que cuando te encuentras en aguas económicas nacionales inciertas, provocas una guerra. Venezuela, Irán, quién sabe. Quiero decir, ¿hacia dónde iría? Probablemente Venezuela, por lo que parece, en un futuro próximo. I just wanted to continue a bit on. Solo quería continuar un poco con el tema de la guerra tecnológica. Mencionaste que probablemente se trate de una burbuja que podría empezar a colapsar. Sin embargo, me da la impresión de que China podría tener más ventajas a la hora de encontrar aplicaciones prácticas para sus tecnologías de IA, dado que cuenta con todas esas industrias masivas y oportunidades de escalado, más lugares donde aplicar realmente la IA. Pero ya he oído este argumento antes, que la estadounidense al menos podría estar en una burbuja. ¿Cómo evalúas esto? ¿Por qué ves una burbuja en la IA? Why do you see a bubble in the AI? Well, first of all, because Sí. Bueno, para empezar, creo que fue justo ayer cuando hubo un seminario o algo así en Londres, y el director ejecutivo de NVIDIA dijo que está bastante seguro de que China va a ganar la carrera de la IA. Quiero decir, eso lo dijo el director ejecutivo de NVIDIA. Y Sam Altman, de OpenAI, le dijo al Wall Street Journal que cree que el gobierno de Estados Unidos necesita respaldar sus préstamos, ofrecer algunas garantías. La enorme inversión que se ha hecho en esto, por el momento, los ingresos parecen insignificantes, un 3% menos. La gente no lo está adoptando. Y como dije, el estudio del MIT mostró que el 91% de las empresas no obtuvo buenos. De lo contrario, no van a gastar mucho dinero. in other words, they're not going to spend a lot of money on AI. And indeed, they have shown. Y de hecho, han demostrado, estas son pruebas reales, no hipotéticas, que las empresas descubrieron que era más barato y mejor contratar a personas para hacer el trabajo, porque había demasiados errores. La IA tiene alucinaciones. Qué forma tan acertada de describirlo. Puede ofrecer datos erróneos, puede plagiar y puede utilizar datos que no debería. Todas estas cosas están causando problemas. Pero la cantidad de inversión en estos centros de datos probablemente se ha exagerado. Es enorme. Y la pregunta es, ¿de dónde provienen los ingresos? ¿Y qué pasará si Huawei desarrolla un chip más pequeño, más barato y mejor, como creo que es bastante probable? De hecho, creo, no tengo pruebas, pero por lo que he visto, cuando China dice que está bien sin los chips de NVIDIA, que no los quiere, probablemente sea porque Huawei avanza bastante rápido en la otra dirección. He visto fotos e informes que muestran una expansión masiva de los laboratorios técnicos de Huawei y grandes proyectos en marcha. Es evidente que allí está ocurriendo algo importante. Así que todo esto podría estallar, porque recordarás que con DTC, la IA se socavó mucho ya que lo hacían de código abierto. Ni siquiera tenías que pagar por ello. Podías usarlo sin pagar alquiler.
renaissance. But the whole idea of America has been, to monopolize. Pero toda la idea de Estados Unidos ha sido monopolizar los datos y monopolizar todo el proceso. Pero no está claro que eso sea satisfactorio. En parte porque los datos son realmente todos occidentales. Es decir, la mayoría de los datos que han estado utilizando son occidentales. Y ya sabes, el resto del mundo está diciendo, bueno, no queremos que se nos imponga una IA orientalista. Nos gustaría algo más amplio y diverso. Así que ya sabes, no estoy seguro, es una cuestión abierta. ¿Va a funcionar? ¿Y quién se beneficiará realmente? Y lo que has dicho es exactamente correcto. China está preparada para usarla de una manera práctica, barata y eficaz. Y Occidente no. And the West is not. I want to circle back to Quiero volver a hablar de Rusia, porque sí creo que cuando Trump llegó al poder, muchos rusos parecían cautelosamente optimistas. Al menos, después de 30 años sin lograr ponerse de acuerdo sobre una arquitectura de seguridad común para Europa, por fin tenían a un presidente estadounidense que hablaba de Rusia con un tono algo más cordial. Además, más allá de eso, quizá incluso existía la sensación de poder superar el siglo pasado de malas relaciones con Estados Unidos. De nuevo, tal vez eso fue demasiado optimista, pero aún así, parecía haber cierta esperanza en torno a la presidencia de Trump. Ahora que la diplomacia no está avanzando realmente, tú mismo mencionaste que Trump de repente volvió pidiendo un alto el fuego. Quiero decir, todo el logro de Alaska fue que retiraron el alto el fuego de la mesa. Pero ahora ha vuelto a hablar de un alto el fuego. Ha vuelto a lanzar amenazas. Bueno, no solo amenazas. En realidad está imponiendo sanciones. well, not just threats, he's actually putting sanctions. Because he wasn't allowed to. I mean, it was quite clear the way Porque no se le permitió. someone's Quiero decir, Rubio, who estaba bastante claro la forma en que se canceló de repente. those that Alguien le dijo a Rubio o quien fuera el mensajero, are Rocky. lo siento, pero los que están por encima de Trump en esta jerarquía de poder dijeron que no se te permite desmantelar la arquitectura profunda de Estados Unidos, la arquitectura que ha estado en pie durante décadas. Y parte de esa arquitectura está vinculada a Israel y otra parte tiene que ver con debilitar a Rusia, finalmente satisfacer las necesidades de Europa y de Occidente de tener propiedad o acceso a los recursos rusos. Esa es la arquitectura profunda. Así que en cierto sentido tienes a Trump chocando contra ella, le dijeron que no. Y ya sabes, Rubio creo que fue bastante claro al respecto. Rubio, I think, was pretty clear about that. That is a position. Esa es una postura, y creo que Rusia siempre fue cautelosa, sin dejarse llevar por el entusiasmo. Escucharon con atención lo que Trump decía, y también Rubio, sobre, ya sabes, un nuevo orden multipolar, y pensaron, nos gustaría saber más sobre eso. Y luego vinieron las conversaciones, y Ryabkov iba y venía. Pero ya sabes lo que ocurrió, lo que quedó claro, y esto subraya lo que estoy diciendo, es que nunca fue realmente una posibilidad. Como dijo Ryabkov, no hubo ningún progreso en los elementos más básicos, en los primeros principios de la construcción de relaciones. No se hizo nada respecto a la devolución de sus consulados y sedes diplomáticas. Tampoco se avanzó en el intercambio de vuelos. Nada de eso. No se dieron los primeros pasos que cualquier gobierno serio sobre una nueva relación habría tomado. Nada. Y eso fue lo que se informó a Putin. Mira, no hay señales de que esté ocurriendo nada. Y ya sabes, uno pone mucho empeño en eso. Recuerdo cuando estaba tratando con los acuerdos de Oslo y me encontraba en Israel en ese momento. Busqué señales de que Israel se estuviera preparando para una solución de 2 estados, y no había ninguna. Al contrario, de hecho, el agua, la electricidad, todo se estaba construyendo en torno a un resultado de un solo estado, no de 2. Así que prestas atención a esos pequeños indicios. Y creo que por eso el objetivo de la reunión de Anchorage, desde la perspectiva de los rusos, era realmente poner a prueba y averiguar si Trump tenía algún margen de maniobra. Does Trump have any room for maneuver? Does he have a mandate from his ¿Tiene él un mandato de sus aliados, una especie de tarjeta de donante para hacer esto o no? Y las respuestas fueron negativas, y eso se confirmó de nuevo con la reciente visita de Dmitry.
que vino a Estados Unidos la semana pasada, informó a su regreso y dijo, no hay margen de maniobra, no tiene esa capacidad de moverse. Y así, los rusos han dado por concluido todo ese proceso, en efecto. No significa que esté definitivamente cerrado, pero lo han pausado. Nadie está siguiendo esa vía ya. Solo están llevando a cabo la acción militar en Ucrania y preparándose para la escalada que esperan, porque creen que la habrá. Y la pregunta es, ¿qué tipo de escalada? Si se adentra en territorio ruso, eso tendrá consecuencias y habrá una respuesta, creo yo. Sí, la gente dice, oh sí, pero no han respondido cuando se han cruzado líneas rojas. Creo que esto, y puedo estar equivocado, pero por todo lo que oigo, lanzar misiles Tomahawk sobre San Petersburgo o Moscú simplemente no es aceptable, y ellos reaccionarán de una forma u otra. Eso no significa que estemos en una guerra nuclear, porque tienen un arma convencional rusa que tiene un impacto similar al de una nuclear. Pero sí, creo que por eso todo el mundo se está preparando para ello. No creo que las sanciones, algunas personas dicen que no significan nada, pero no creo que eso sea cierto. Creo que son una molestia, pero no creo que sean un problema crucial. Rusia lo ha previsto, lo esperaba y ha tomado diversas precauciones al respecto. Así que no creo que las sanciones cambien las reglas del juego. Y no creo que China, India u otros estados las acaten, porque ya sabes, ahora hay resentimiento entre los BRICS y Occidente, por así decirlo, y no creo que las acepten. China, desde luego, no lo hará. Así que no creo que las sanciones marquen la diferencia. No veo mucho margen para una escalada. Sé que el establishment europeo está ansioso por algún tipo de escalada con Rusia, pero ¿qué van a hacer? Quiero decir, creo que lo mejor que pueden hacer es intentar crear una provocación en el mar Báltico o algo por el estilo. Sí, ya sabes, porque hay un canal muy estrecho, los buques tienen que navegar frente a Estonia con esas rocas en medio para intentar provocar algún tipo de escalada con el fin de involucrar a los estadounidenses y así poder decir, ya os lo dijimos, Rusia es una amenaza para Europa. Por supuesto no es cierto, pero ya sabes, es buena política. Si has sufrido una derrota en Ucrania y tienes que mantener unida a la Unión Europea, ¿qué otra bandera puedes enarbolar salvo decir, bueno, todo es culpa de Rusia, 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 Rusia? Es bastante burdo y en realidad no está funcionando. Pero ya sabes, creo que simplemente sienten que no hay otra alternativa más que intentar provocar, seguir empujando a Trump a hacer algo. Creo que, cuando digo eso, pienso que le han dicho que no lo haga, pero también creo que es instintivo, que no quiere empezar una guerra real con Rusia, porque eso no le va a venir nada bien a su mega base. No les va a gustar ni un poco. Y más allá de la base republicana, los jóvenes estadounidenses normales en general no quieren ver más guerras. Así que creo que al menos tiene esa especie de intuición. Ya sabes, no escales demasiado. Quiero decir, ya sabes, Jeff, haz lo que tengas que hacer, pero no escales demasiado. Quizá me equivoque. Habló sobre pruebas nucleares, pero nadie sabe qué significa eso. Quiero decir, los rusos han intentado preguntar a su propia gente, ¿qué significa eso? Quiero decir, ¿a qué te refieres con pruebas y pruebas nucleares? Y yo, bueno, no sé si significa algo. Es más bien como decir, bueno, vamos a hacer navegar esos submarinos frente a vuestra costa. Quiero decir, ¿qué significó eso? Nada. Ya tenían probablemente 2 submarinos, ya sabes, en los límites, submarinos más o menos posados en el fondo del mar frente a Rusia. Por supuesto que los tienen, pero quiero decir, ¿y qué? ¿Crees que esto te va a dar la ventaja de la que Elon no deja de hablar? Necesitamos ejercer presión sobre Rusia. Se derrumbarán bajo la presión. Pues no lo han hecho y no veo señales de ello por el momento. En realidad, el colapso parece venir del lado ucraniano. Well, this is why I feel we're entering this
Bueno, por eso siento que estamos entrando en un periodo peligroso. Porque dado que Ucrania está ahora, bueno, el colapso parece intensificarse, están ocurriendo dos cosas. Una sería que la OTAN, especialmente los europeos, como sugerías, se están orientando más hacia, supongo, revertir este colapso y rescatar la situación. Pero esto se manifiesta en algunas propuestas terribles. Por ejemplo, el ex secretario general de la OTAN sugirió, creo que fue solo ayer, que la OTAN debería empezar a interceptar misiles y aviones rusos en el espacio aéreo ucraniano y que deberían considerar el envío de más armas de largo alcance. Así que, diferentes formas de escalada. Mientras tanto, por el lado ruso, me parece que la paciencia de Putin ha llegado a su fin. Se dan cuenta de que tienen que restablecer su capacidad de disuasión, y de hecho, gran parte de la actitud reciente parece confirmarlo. Así que sí, que está así muy peligroso. ¿Perdón? This would be a very dangerous situation. Sorry? I think you're absolutely right about what Creo que tienes toda la razón en cómo estás interpretando la situación. Lo único que añadiría es que cuando mencioné a los países bálticos como el centro de todo esto, es realmente porque no tienen la capacidad para llevar a cabo una gran operación, para provocar a Rusia de una manera que implique inmediatamente a Estados Unidos. En Europa, simplemente no tenemos las fuerzas para eso. No tenemos el dinero y tampoco tenemos, por así decirlo, el arsenal para algo más que un enfrentamiento menor con Rusia. Así que creo que lo que esperan hacer es más o menos provocar una especie de escaramuza, ya sea en el aire o no sé, en algún punto de esa frontera, o más bien alrededor de Odessa, que parece ser el lugar con el que Macron está obsesionado. for the which Macron seems to be obsessed. But something like that in order to try, I think Algo así, Europe is so desperate. para intentarlo. Creo que como Europa está tan desesperada por sus circunstancias económicas, sus circunstancias políticas, realmente siente la necesidad, como digo, de enarbolar la bandera de la rusofobia. Porque sin Ucrania, eso era lo que unificaba, el pegamento que mantenía unida a la Unión Europea. Si la cuestión de Ucrania deja de ser un problema, verás que este país, Italia, Francia y los países mediterráneos cambiarán, creo que bastante, en su deseo de tener una relación con Rusia. Muchos de ellos, quizá no todos. En parte porque lo necesitan. Es decir, en términos económicos, necesitan recursos y energía más barata. Resources and cheaper energy. So I think will be, and Germany, as you know, is sort of Así que creo que estaremos, y Alemania, como sabes, está girando un poco aquí, de manera muy evidente, con un sector importante que exige una relación con Rusia y que reclama negociar el suministro directo de gas por gasoducto hacia Alemania, para restaurar su modelo de negocio que está roto y empeora cada vez más. La recesión en Alemania se agrava de forma incremental. So I think Así que creo que, ya sabes, tenemos que mirar más allá de toda la hipérbole y las palabras. Sabes, tener que encontrar algo que mantenga a este programa unido. Hemos postado through Krongs, Temple of Berufe, invertido por ahí. so much in Ukraine, put so much money in, and then to that end made so many. Y entonces, con ese objetivo, cometimos muchos errores en nuestra relación con Estados Unidos, con China, errores económicos. Europe, we are in a terrible- Pero ahora Europa estamos en una situación terrible y no hay salida. Creo que Europa ha confiado mucho en esta idea que viene de la guerra, que pueden justificar la necesidad de un cordón sanitario, de modo que solo los partidos de centro puedan ganar en Europa. Yo pienso, oh no. Es decir, recordad, Hitler llegó al poder de esta manera y no podemos permitir ese paso. Tenemos que mantener a toda la extrema derecha fuera y a la extrema izquierda fuera de esto y quedarnos solo nosotros en el centro. Extreme left out of this and just have us in the middle. But you know, young Europeans. Pero ya sabes, los jóvenes europeos no recuerdan el final de la guerra. Ya no es algo que tengan presente. Y bueno, ellos no. En fin, los europeos hablan del servicio militar obligatorio, del ejército. Hablan de eso aquí, pero no hay en absoluto ningún deseo de ver, ya sabes, un nuevo militarismo. Culturalmente no están en ese estado mental en absoluto. Quiero decir, basta con mirar a Europa para darse cuenta. Culturalmente simplemente no tienen una mentalidad militar.
Así creo que Europa está intentando encontrar una forma de mantenerse unido todos los pieros, no decididas. keeping itself together or pulling all the pieces. But we should not. And I think, this is a trouble that some. Y creo que ya sabes, este es un problema que algunos en Rusia, creo, interpretan de la peor manera posible. Dicen, pero Alemania se está rearmando masivamente, empezando nominalmente. Eso es lo que afirman. ¿Tienes las estadísticas? Yo no. Pero creo que estamos hablando de que gastan algo así como 35 mil millones. Los 700 mil millones nunca parecieron materializarse en instrumentos de deuda. Simplemente no funcionó. Y en cualquier caso, el Parlamento no habría aceptado votar por ese tipo de deuda. Entonces, ¿tenemos realmente una idea de cuán real es este discurso sobre la remilitarización? Quiero decir, de todos modos estamos partiendo de un nivel muy bajo. Mira al Reino Unido o a Francia. Quiero decir, son las cosas más básicas las que han desaparecido. Todo está roto y no está ahí. ¿Cuántos hombres podríamos reunir? Bueno, me dicen las ONG que se especializan en esto que Europa podría poner quizá entre 25.000 y 35.000 hombres a la vez en el frente. Es decir, eso cubriría solo una pequeña parte de una línea de contacto tan grande. No es, ya sabes, una escala seria. Quiero decir, mira cuántos tuvo que movilizar Estados Unidos. Casi 1,5 millones para Irak. Esas cifras están a años luz de lo que Europa puede hacer. Así que creo que un poco de esto está posiblemente exagerado, pero aún así deberíamos tomárnoslo con cierta preocupación y en serio, porque aún podrían hacer algo estúpido y empezar una guerra con Rusia. Aunque ese no sea realmente su propósito completo, porque no van a poder hacerlo, perderían una guerra después de empezar una con Rusia. Pero ya sabes, quieren mantener la narrativa, quieren mantener el miedo. Y así, ya sabes, todos estos anuncios, podríamos estar en guerra este año, podríamos estar en guerra de inmediato. Reino Unido ha montado un hospital de emergencia y Francia ha hecho tal cosa. Quiero decir, ya sabes, recuerda la COVID, la operación miedo. Diferente en este caso porque se trata de Rusia, pero el virus es Rusia. Y el tipo de miedo hacia ello y cómo seguimos tomando precauciones es bastante similar. A eso lo llamábamos, si no recuerdo mal, en el Reino Unido, no política, que es una forma educada de decir tonterías. Bueno, parece que en Moscú existe la idea de que pueden resistir más que Occidente en ciertos aspectos. ¿O no pueden? No he oído qué palabra usaste. Desastre pueden resistir más. No es que puedan. Bueno, cuando digo resistir más tiempo, me refiero a que la ventaja militar se incline a su favor. La economía europea se está hundiendo, pero también, como sugerías, la estabilidad política. Porque mencionaste que el centro advierte sobre la izquierda y la derecha, pero a menudo ahora en Europa vemos que tenemos un centro radical en su lugar. A menudo son la izquierda y la derecha las que hablan de paz, mientras que es el centro el que habla "Gesinstwept" en Tiempo con Thurberth. Put Seviau Vithintal, Bavid Taus ein Menür Berlawerner Madchi. Todo el sistema político parece estar cada vez más deteriorado. Como sugeriste, cuando se percibe como peligroso ceder el poder político a la oposición, entonces votar se convierte en algo parecido a escribir una carta a Papá Noel. En realidad, no vas a conseguir nada. Entonces ves la política en Europa volviéndose tan disfuncional que el sistema empiece a fragmentarse, no el colapso de los estados, sino hasta el punto en que la OTAN o la UE o algo por el estilo podrían empezar a disolverse. Sí lo creo, porque pienso que hay una fractura estructural enorme, casi geológica, en el sistema. Hablamos de la economía europea o de la economía estadounidense, pero eso es un error de concepto. No existe una sola economía, hay dos. Una economía se ha enriquecido a través de la financiarización. Yo la llamo la economía cornucopia, que sirve al 10% superior.
Podemos discutir si es el 20% o el 10%, da igual. Pero existe esta economía cornucopia, y luego está la economía Strömmatertang, la economía estructural de... one that has suffered structural, if you like, attrition. I mean, in terms of jobs and in terms of the Quiero decir, en términos de empleo y de estructura, es una situación en la que se han vuelto progresistas. No se trata solo de la IA, esto ya venía ocurriendo de todos modos. Pero quizá, ya sabes, las empresas utilicen la IA como excusa para eliminar más puestos de trabajo. No porque realmente vayan a sustituirlos por IA, sino porque simplemente quieren recortar ante el aumento de los precios, las materias primas y todo eso. Así que están tomando forma estas dos economías estructuralmente separadas, y no vamos a retroceder. Puede que en Europa lo esperen, que piensen que podemos volver al viejo mundo liberal que existió durante 4 décadas. Pero se ha acabado. No vamos a volver atrás. No hay nadie que pueda ganar unas elecciones auténticas, en lugar de unas amañadas, ni en Estados Unidos ni en Europa, con un programa que proponga volver a la globalización o a la DEI. Eso ya pasó. Hay nuevas fuerzas. Los jóvenes están enfadados, no tienen dinero, no pueden vivir como es debido. En Estados Unidos, vi que la edad media a la que los jóvenes estadounidenses pueden comprar su primera vivienda ha subido a los 37 años. Sabes, eso es muy significativo. Es especialmente importante para las mujeres, y no para los hombres, que no puedan formar una familia hasta los 40, si es que pueden. Así que ya ves, hay mucho detrás de todo eso. Así que cuando me preguntas sobre la guerra y otras cosas, diría que no puede suceder porque no confían en el liderazgo europeo. Es decir, estoy hablando, si quieres, de la economía de privaciones. No confían en ella, no creen en ella, no les gusta el establishment, no van a ir a la guerra por eso. ¿Por qué irían a la guerra? Por la otra economía, la economía financiarizada, donde el mercado bursátil, como todos sabemos, está manipulado. Si tienes los contactos adecuados, puedes obtener apalancamiento, puedes conseguir crédito, puedes comprar cuando sabes que los mercados van a subir, inevitablemente día tras día tras día, porque la Reserva Federal los está impulsando. Quiero decir, ¿cómo se pierde dinero? En realidad, no se puede. Así que todo esto está un poco manipulado. Y luego tienes lo auténtico. Creo que el liderazgo de Europa, el establishment, ha perdido la comprensión de esa realidad. Piensan que de algún modo podrán recostarse en sus sofás y decir, ah, sí, entonces volveremos a la normalidad. Ya sabes, Trump puede perder las elecciones de mitad de mandato y entonces todo volverá a ser como antes. Les he oído decir esto. Esto es lo que dicen. Y ya sabes, creo que ellos perciben que es un poco demasiado educado, pero viven en una especie de retorta sellada de, ya sabes, ¿qué había de malo con la tecnocracia? ¿Qué había de malo? Pues que era disfuncional, no funcionaba, no daba a la gente lo que necesitaba, trabajo, un lugar donde vivir, atención médica. Todas esas cosas, la política del día a día, no entraban en sus cálculos sobre las necesidades técnicas del futuro. Ese es realmente el punto. Una de las cosas que la gente siempre ha identificado en el pasado es que, si quieres liderar a las personas, tienes que mostrarles algo de cuidado. Pero si no hay confianza, no van a salir a luchar por ti. No, that seems about right. Bueno, no, eso parece bastante acertado. La idea de que pueden simplemente esperar a que Trump pase, como hicieron en la primera administración. Pero eso también se aplica a Rusia. La idea de que si logran prolongar la guerra un poco más, entonces Rusia podría colapsar, o sucederá algo que vendrá a rescatar la situación. Todo esto, como dijiste, replegarse en la esperanza y la imaginación, conduce a un fracaso a la hora de adaptarse a estas nuevas realidades.
y de hecho, al Nuevo Mundo. Como describiste, el ascenso de China está llegando muy, muy rápido. Pero como última pregunta, muy abierta supongo, ¿cómo crees que será este mundo? ¿Cómo piensas que cambiarán las cosas en los próximos años? Porque, dado que, bueno, podemos partir de la suposición de que estamos perdiendo la guerra en Ucrania, los chinos parecen estar ganando la guerra económica con Estados Unidos y las nuevas fuerzas económicas están remolando el viejo sistema. ¿Qué es lo que esperas ver? The old system. What is it that you expect to see? Well, what I think is that, Bueno, lo que pienso es que, ya sabes, China ha demostrado muy claramente en dos ámbitos su posición. En primer lugar, estuvo ese desfile militar extraordinario que tuvo lugar, creo, en el 80º aniversario de la victoria sobre Japón, que realmente sorprendió a muchos estadounidenses y europeos. Quiero decir, fue extraordinario no solo por la precisión absoluta, sino también por las armas y toda la estructura. Provocó una oleada de ansiedad en Estados Unidos. Y creo que eso ha tenido cierto efecto en el sentido de que ahora el Pentágono dice, bueno, quizá no deberíamos pensar en enfrentarnos militarmente a China, porque ya no tenemos ese tipo de capacidad. Y creo que la otra cuestión es, en realidad, aunque si escuchas a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, dice, oh, bueno, ya sabes, China estaba totalmente, ya sabes, ganamos en todo. totally, we won everything in it. That's not the impression of the rest. Esa no es la impresión que tiene el resto del mundo. Saben que China tiene la ventaja. Saben que China jugó sus cartas y consiguió lo que quería. No solo domina en tierras raras, allí tiene una ventaja absoluta. No se trata solo de las materias primas, de las cuales posee alrededor del 70% del suministro mundial, sino también de una posición importante en la maquinaria necesaria para extraerlas y de una participación aún mayor en el proceso de refinado, donde controla aproximadamente el 93% a nivel global. Así que todo el mundo puede ver que toda esta exageración hiperbólica proviene de algunos funcionarios. Ha sido especialmente evidente en los últimos días, con afirmaciones de que la economía estadounidense va muy bien, no hay inflación y el empleo está creciendo. Quiero decir, técnicamente, esto simplemente no es cierto. No estoy del todo seguro. Es decir, sé que fomentar la confianza se supone que es algo importante, pero al final puede resultar contraproducente. Y creo que han llegado al punto en que probablemente se ha vuelto contraproducente. Así que China va a continuar en esta posición. Lo que está claro, sin embargo, es que, como dije antes, el resultado de las elecciones recientes y las perspectivas para las de mitad de mandato significan que lo que Trump tiene que intentar arreglar es la economía. Los precios han bajado. Y ya sabes, el hecho de que haya estado tan cerca de Israel no ha resultado ser un tema ganador. Tampoco lo es, por así decirlo, presumir de haber invertido tanto dinero en inteligencia artificial y de que vamos a dominarla. Porque la megabase, la IA, es esencialmente pura voluntad y siniestra. Así que, quiero decir, lo único que puede hacer, y es lo mismo para los europeos, aunque no estoy seguro de que realmente lo entiendan, es que las personas que ganarán las futuras elecciones serán aquellas que logren convencer a la gente trabajadora común, la segunda mitad del espectro, como yo la llamo, de que tienen un plan, que ofrecerán bienestar, empleos, atención sanitaria, escuelas y todas esas cosas para ellos. Cualquier otra cosa, prometer globalización, prometer IA, prometer otra cosa, no creo que funcione. O decir lo cerca que están de Israel, ¿convencerá eso a Mika? ¿Convencerá eso a los jóvenes? No lo creo. I don't think it will. Now, Europe doesn't seem to grasp it. Ahora, parece que Europa no lo entiende. El orden es América. Y solo quiero subrayar que no estoy diciendo que él esté perdiendo o vaya a perder las elecciones de mitad de mandato. Nunca se puede decir eso de Trump, porque fíjate cómo la gente ha dicho tantas veces que está acabado, y él siempre contraataca. Pero aún así, creo que esto es una verdad esencial. Las únicas personas, demócratas o republicanas, que realmente obtendrán un mandato y triunfarán en las elecciones,
serán aquellas que consigan increíblemente, subrayo, increíblemente convencer a los jóvenes estadounidenses, especialmente a los de entre 25 y 30 años, de que tienen una solución para su desempleo, su incapacidad, para permitirse una vivienda y también para costear la atención médica y otros bienes esenciales. And also to afford medical care and other elements. Without this bread and butter economics, Sin esta economía de subsistencia, creo que va a ser muy difícil. Y no olvidemos que los demócratas también tienen a sus populistas. Quiero decir, no es solo cosa de los republicanos o de los medios afines. Muchos jóvenes demócratas votaron en las últimas elecciones por Trump, precisamente porque pensaban que iba a devolver los empleos a Estados Unidos, y se lo creyeron. Y creo que lo que vimos esta semana en las elecciones fue un reflejo de cierta desilusión. Ya sabes, los precios están subiendo, el nivel de vida de estas personas se está volviendo desesperado. Todas las grandes empresas están señalando lo que llaman una crisis de confianza del consumidor en todos los ámbitos. En el grupo de edad más joven, en particular, los establecimientos de comida rápida informan de una caída de alrededor del 40% en la asistencia. In attendance. Supermarkets saying even the basic staples. Los supermercados dicen que ni siquiera los productos básicos de la vida se están vendiendo y se quedan en las estanterías. La gente está al límite. No tienen dinero. Ni siquiera tienen dinero para, ya sabes, comprar el manual. Sabes, esto es realmente serio lo que estás diciendo. Y luego, cuando ves el gráfico que muestra a los ricos, con el dinero entrando a raudales y las ofertas de empleo disminuyendo así, te estás acercando a una insurrección. Si no puedes cambiar la situación mediante la protesta, y tus protestas son simplemente ignoradas, si no puedes cambiarla votando porque tienes que elegir entre Tweedum y Tweedledee, entonces ¿a dónde recurres? Si eres irrelevante para tu propio sistema, bueno, ahí es donde creo que tanto Europa como América deben tener cuidado. Se está volviendo muy, muy volátil. Mira a Gran Bretaña, mira a Francia, es material explosivo. Y la línea de falla estructural, por así decirlo, es tan grave. No se puede, quiero decir, ya sabes, la idea de que eso pueda cambiarse en una sola elección es un pensamiento ilusorio. Habría que cambiar toda la estructura, alejándola del modelo basado en la deuda y el consumo que hemos tenido desde la guerra. Quiero decir, ya sabes, eres economista. Haría falta al menos 2 décadas para lograr un cambio real, si existiera la voluntad política de enfrentarse a los intereses arraigados para hacerlo. Porque los intereses arraigados, sin duda, lucharían con uñas y dientes contra cualquier cambio en la economía estructural que tanto les beneficia. Creo que todos estos problemas probablemente empeorarán después de la guerra, porque una vez que ya no exista esa distracción, gran parte del liderazgo político que tenemos tendrá que idear algunas soluciones para los problemas que han estado incubándose. Sí, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y como dije al principio, por favor visita Conflicts Forum en Substack y consulta el enlace en la descripción. Así que, de nuevo, gracias por dedicar tu tiempo. Bueno, gracias por la invitación.